Bienvenido a Christ and Coffee, Discovering the Jewish Jesus, es decir, descubriendo al Jesús judío. Tal vez has llegado aquí con curiosidad, quizá buscas respuestas o vienes cargando preguntas que nunca te has atrevido a formular en voz alta. Es posible que hayas escuchado hablar de Jesús desde la infancia, o quizá sea la primera vez que te acercas seriamente a su figura. En cualquier caso, este recorrido comienza con una convicción sencilla pero exigente. El cristianismo no se comprende verdaderamente mientras Jesús permanezca reducido a un personaje religioso, a una figura cultural o a una idea abstracta. Antes de convertirse en el Cristo proclamado por la Iglesia, existió un hombre concreto, profundamente judío, nacido en un lugar preciso, en un momento determinado de la historia, dentro de una familia, una lengua, una cultura, unas fiestas, unas oraciones y una esperanza compartida por su pueblo. La intuición que dio origen a este proyecto nació precisamente de esa certeza. Durante siglos, millones de personas han amado a Jesucristo con una fe inmensa, pero con frecuencia han conocido muy poco del universo histórico, cultural y religioso que dio forma a su humanidad. Muchas veces hemos leído los evangelios con categorías occidentales, modernas e incluso ajenas al pensamiento semita judío. Hemos escuchado palabras como reino, Mesías, Hijo del Hombre, Torá, Pascua, templo, rabino o alianza, sin percibir la inmensa riqueza que esas expresiones tenían para quienes escuchaban a Jesús en Galilea. Poco a poco el evangelio fue perdiendo parte de su color original, como un antiguo mosaico cubierto por capas de polvo. La intención de Christ and Coffee es retirar cuidadosamente ese polvo, no para inventar un Jesús nuevo, ¿ok?, sino para redescubrir al mismo Jesús con mayor profundidad. En este camino es fundamental recuperar lo que hoy se conoce como la lectura judía de Jesús, es decir, la comprensión de Jesús dentro del judaísmo del Segundo Templo y de la tradición viva de Israel. Durante mucho tiempo, la investigación cristiana y la teología occidental tendieron a separar a Jesús de su matriz judía. Sin embargo, desde el siglo XX ha surgido un movimiento académico decisivo que ha devuelto a Jesús a su propio mundo. Este enfoque no lo judaiza artificialmente, sino que reconoce un hecho histórico. Jesús no puede ser entendido fuera del judaísmo del siglo I. Este redescubrimiento ha sido impulsado por lo que se conoce como el Third Quest, la tercera cuestión del Jesús histórico, donde destacan autores como Gesa Vermes, quien representó a Jesús como un judío carismático dentro del contexto galileo. Sanders, que subrayó la continuidad entre Jesús y el judaísmo de su tiempo. Paula Fredkindsen, que ha insistido en la centralidad escatológica del mensaje de Jesús dentro del judaísmo apocalíptico. Levine, judía y especialista en Nuevo Testamento, que ha mostrado cómo muchas lecturas cristianas han malinterpretado textos judíos por desconocimiento cultural. A este grupo se suman investigadores como Daniel Boyarín, quien ha explorado las fronteras fluidas entre judaísmo y cristianismo primitivo. Cohen, que estudia la separación progresiva entre ambas tradiciones. Mark Nanos, que ha reinterpretado a Pablo desde una perspectiva judía interna. En el ámbito cristiano, autores como Wright, Dunn, Baucham, Pritt han contribuido a reconstruir a Jesús como un judío profundamente enraizado en las esperanzas de Israel, especialmente en torno al reino de Dios, el templo y la restauración de Israel. Este enfoque se apoya también en el estudio del judaísmo del Segundo Templo, iluminado por los descubrimientos de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto, así como obras de Flavio Josefo, Filón de Alejandría. Y gracias a estas fuentes hoy sabemos que el judaísmo del tiempo de Jesús no era monolítico, sino un universo plural.
Fariseos, saduceos, esenios, celotas y otros movimientos convivían en tensión creativa. Jesús se mueve dentro de este mundo, dialoga con él, lo critica y lo reinterpreta desde dentro. La llamada lectura judía de Jesús no es solo un método académico, sino una clave espiritual e intelectual. Nos permite entender, por ejemplo, que cuando Jesús habla del reino de Dios, no está introduciendo una idea abstracta, sino respondiendo a la esperanza judía de la soberanía de Dios sobre Israel y las naciones. Cuando discute sobre la Torá, no la rechaza, sino que la interpreta en continuidad profética, como lo hacían los grandes maestros de Israel. Cuando celebra la Pascua, no está instituyendo un rito nuevo aislado, sino insertándose en la memoria fundamental del Éxodo. Este enfoque ha sido enriquecido también por la arqueología bíblica contemporánea, que ha permitido reconstruir sinagogas, casas de Galilea, inscripciones hebreas y arameas, y la vida cotidiana del pueblo judío en el siglo I. Al mismo tiempo, la tradición cristiana no desaparece de este proceso. Al contrario, se profundiza. Los padres de la Iglesia, especialmente aquellos más cercanos al mundo semita, como Efrén de Nisibis, Cirilo de Jerusalén o Juan Crisóstomo, ya intuían que la Escritura debía leerse en continuidad con Israel. Y la teología contemporánea, desde Benedicto XVI hasta Henry de Lubac, ha insistido en la unidad profunda entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En este punto, Christ and Coffee da un paso decisivo. No solo queremos estudiar al Jesús histórico o al Jesús judío, sino también la lectura contemporánea integral de la persona de Jesús, es decir, su impacto total en la sociedad actual, en la cultura global, en la ética, en la política, en la ciencia, en la espiritualidad y en la construcción del sentido humano. Hoy Jesús no es únicamente un objeto de estudio histórico o teológico, es también una figura viva en el imaginario global de la humanidad. Su persona atraviesa fronteras religiosas, ideológicas y culturales. Es leído, reinterpretado, cuestionado y buscado en contextos tan diversos como la filosofía, la sociología, la literatura, el cine, la inteligencia artificial, la bioética, los movimientos sociales y las espiritualidades contemporáneas. En la cultura digital y tecnológica, su figura plantea preguntas radicales. ¿Qué significa amar al prójimo en la era de la inteligencia artificial? ¿Cómo se traduce el perdón en sociedades hiperconectadas? ¿Qué es la verdad en un mundo saturado de información? ¿Puede el Evangelio dialogar con la biotecnología, la neurociencia o la ética algorítmica? En el diálogo interreligioso contemporáneo, Jesús es también un punto de encuentro y de tensión entre el judaísmo actual, el islam, el hinduismo, el budismo y las espiritualidades no institucionales. Su figura es leída como maestro, profeta, sabio, mesías o incluso como arquetipo universal del amor sacrificial. Esta lectura de Jesús no sustituye la fe ni la historia, sino que las amplía. Nos obliga a preguntarnos no solo quién fue Jesús, sino qué significa Jesús hoy para la humanidad globalizada del siglo XXI. Su persona se convierte así en un espejo donde la humanidad contemporánea se interroga a sí misma sobre el poder, la violencia, la identidad, la esperanza, la muerte, la justicia y el amor. Por ello recorreremos un camino verdaderamente interdisciplinario. Nos acercaremos a la historia, a la arqueología, geografía bíblica, filología, crítica textual, hermenéutica judía del Nuevo Testamento, lectura contemporánea global de la figura de Jesús en la cultura actual. Estudiaremos un poco la Torá, los profetas, los escritos sagrados, la Biblia de Jesús, la Mishnah, la Tosefta, Targumim, el Midrash, el Qumran, tradiciones rabínicas antiguas, no como sustitutos del Evangelio, sino como su suelo vital. Este no es un curso para ganar debates, sino para aprender a escuchar. No es un ejercicio académico frío, sino un camino de transformación. Requiere humildad y relevancia para el mundo de hoy. Nos reuniremos alrededor de una taza de café.
porque el café representa algo profundamente humano, la conversación, la escucha y el tiempo compartido. Jesús mismo enseñó en contextos cotidianos, en mesas, caminos y encuentros inesperados, y queremos recuperar ese estilo. Soy el Padre Jimmy, sacerdote misionero marista que busca compartir entre generaciones, sobre todo con la juventud contemporánea, dentro, pero sobre todo fuera del templo. Vámonos por un café, por una pizza, vámonos a pasear y ahí podemos conversar sobre Jesús. Porque al final, Christ and Coffee no busca solo responder a la pregunta ¿quién fue Jesús?, sino acompañarte hasta que puedas responder con libertad, inteligencia, fe y conciencia histórica y contemporánea a la pregunta que atraviesa toda la historia. Jesús pregunta, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Invita a quien gustes, a este canal, a esta comunidad, a este grupo. De una de otra manera podemos participar. Hasta pronto.